La introducción que vamos a trabajar es la que aparece en 1787. Recuerden que la crítica a razón pura apareció cuando Kant estaba en vida en dos. La primera edición, 1781, a dicha crítica, Kant la lee, le hace unos cambios estructurales que algunos sostienen que cambia en algunas cosas lo que se había dicho antes. Entonces, primero, la primera introducción creo que queda casi contenida en la segunda. La segunda introducción, que es la que vamos a trabajar, es más extensa. Cambia de igual manera eh, la deducción trascendental. La A es totalmente modificada. Cambia de igual manera lo que llamamos Kant el paralogismo a la noción de sustancialidad. Totalmente se reformula y como ya habíamos trabajado, se hace un segundo prólogo, más extenso, pero más rico en ideas, que es el que trabajamos en la sesión anterior, donde aparecen nociones como fenómeno, noúmeno, racionalidad teórica, racionalidad práctica, donde vimos el componente político, cómo está expreso, el componente ético, y cómo se muestra que la crítica es más que un texto y encarna, recoge toda la idea del sistema kantiano. Entonces vemos que es todo un sistema. Para lo que viene vamos a trabajar algo de los prolegómenos a toda metafísica. Entonces vamos a mirarlo. Pero quiero iniciar, como leímos el texto, quiero iniciar por el punto uno. Si ustedes ven en el texto que yo les envié, en esta edición, en la nota se encuentra la primera, lo que aparece en la primera introducción, lo que no está presente, o sea, aquellos elementos que Kant no estuvo presente, pero que sí están contenidos aquí. Esa edición, esa primera introducción no aparece aquí, pero sí aparece en la traducción de Mario Caimi. Aparece primera introducción y segunda. Les haré llegar el texto de Mario Caimi, la traducción, que es muy buena. De todas maneras, sea que se trabaje en esta o la edición Mario Caimi, el contenido sigue siendo el mismo, lo que cambia es la forma como se expresa y ya es gusto, que con cuál edición quiero trabajar o cuál no, que las dos son completas. Bueno, entonces, la primera parte de la introducción se llama distinción entre el conocimiento puro y el empírico. De esto ya habíamos hablado en la introducción, en las dos introducciones, en la presentación que se hizo de Kant. Pero antes de tocar este punto, Kant en los dos primeros párrafos hace algo brillante. Creo que son dos hermosos párrafos donde vamos a leerlos y comentarlos para que ustedes vean qué es lo que nos quiere decir Kant. No totalmente que a Kant se le ha dicho que es un punto intermedio entre el racionalismo y el empirismo. Algunos dicen que Kant es un racionalista, algunos dicen que es un empirista. No voy a calificarlo porque eso de calificar es peligroso. Si yo califico de empirista, entonces se le agrega todo el peso que tiene la posición. Y si digo que es racionalista, entonces se le agrega todo el peso y la crítica que tiene la otra posición. Vamos a leer qué es lo que tiene de hermoso estos dos párrafos, para luego hacer la distinción entre un conocimiento empírico y uno puro, que eso es lo más sencillo. Nos dice Kant, voy a leerlo muchachos para que ustedes vean, porque esto se tiene que disfrutar es leyéndolo. Dice, no hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza
con la experiencia. Muchos dicen Kant está copiando a Aristóteles en cuanto a no hay nada que se encuentre en nuestra mente que no haya pasado por los sentidos. No creo que esa sea solamente la reducción que se debe hacer. O sea, eso es muy sencillo hacer ese tipo de reducciones. Más que todo cuando hay otros que dicen que Kant es platónico, con la distinción entre noúmeno y fenómeno. O sea, eso es, yo no voy a decir si es o no platónico, cosa que no creo, porque critica a Platón. Y si es platónico es en el sentido de la filosofía como idea a realizar, como una idea que nos permite pensar, buscar un problema, analizarlo, pero pensarlo. Si es aristotélico, no sé, eso, insisto, no creo. No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Creo que aquí el verbo comienza, el verbo comenzar, debe ser subrayado. Pues, miren la explicación que dice Kant. ¿Cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer, sino mediante los objetos que afectan nuestros sentidos y que producen por sí mismos representaciones o ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominados experiencia? Uy, qué hermoso este párrafo. Es que lee uno estas cosas, siente que dice mucho. Primero, todo conocimiento comienza con la experiencia, porque no puede comenzar de otra manera. ¿Por qué? Porque Kant nos dice aquí, ¿cómo podría despertar a actuar la facultad de conocer, sino mediante los objetos que afectan a nuestros sentidos? Y aquí está introduciendo lo que va a ser en el primer capítulo, la primera parte. Para tener un conocimiento necesitamos ser afectados por los objetos. Ojo, objetos externos. Y aquí Kant presupone que la manera de ser afectados por estos objetos externos es que tengamos la capacidad de ser afectados por ellos. Y esa capacidad va a tener nombre propio. Eso Kant lo va a llamar en el capítulo siguiente, intuiciones puras. Lo que es espacio y tiempo como elementos de la sensibilidad. Gracias a que tengo una sensibilidad, yo puedo ser afectado por esos objetos. Entonces nos dice que aquí, todo conocimiento comienza con la experiencia porque con ella, primero, es despertada a actuar nuestra facultad de conocer. Se activa. Dos, esos objetos permiten que nosotros produzcamos representaciones de ellos. No los puedo conocer, pero al ser afectado me lo represento. Tengo representaciones de esos objetos. Eso sería lo segundo. Y tercero, cómo gracias a esos objetos, miren esto que está aquí, se pone en movimiento, ojo, la capacidad del entendimiento para enlazar, separar y elaborar de ese modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominados experiencia. Aquí quiere decir algo aquí. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Comienza. Porque gracias a la experiencia, y aquí hay dos significados de experiencia. El primer concepto de experiencia es todo aquello, todo objeto externo que me afecta. Ojo. Aquí el primer concepto de experiencia es el que está en el primer renglón y medio. Es todo objeto externo que me afecta. Y aquí Kant está pensando como todo un empirista.
La argumentación aquí de Kant es mejor que la de cualquier empirista, llámese Locke, Hume, Berkeley, etcétera. Kant está diciendo que gracias a que somos afectados por objetos externos, se activa mi capacidad de conocer, tengo representaciones de los objetos y lo mejor, soy capaz de enlazar todo ese conjunto de representaciones que me hago los objetos, mezclar, enlazar con mi entendimiento y producir, ojo, producir un conocimiento que Kant lo va a llamar experiencia. Entonces, aquí se nos va abriendo la posibilidad. De entrada, aquí se notan dos conceptos de experiencia. El primer concepto de experiencia es que hace alusión a la concepción empírica, todo aquello que yo recibo externamente, todo aquel objeto externo que me afecta, primero. Y dos, el segundo concepto de experiencia es el que está justamente al finalizar este párrafo y hace alusión a ese conocimiento que ha sido elaborado por el material que hemos recibido, por nuestra sensibilidad y que ha sido procesado. Toca la palabra aquí bonita. Ha sido procesado, separado, enlazado, sintetizado por el entendimiento. En este párrafo también aparecen dos facultades. Una que es clara, cuando Kant nos dice, pone en movimiento la capacidad del entendimiento. Ahí estamos hablando del entendimiento, la segunda facultad. Pero la primera facultad es la de recibir, la de ser afectado por esos objetos externos. Y esa facultad tiene nombre propio, sensibilidad. Entonces ya en este párrafo nos está diciendo Kant que es cierto. Todo conocimiento comienza con la experiencia porque con la experiencia es que gracias a mi sensibilidad yo soy capaz de recibir afectaciones o de ser afectado por objetos externos a mí. Y esa noción de objetos externos a mí es la primera forma de hablar de experiencia. Pero gracias a que esos objetos me afectan, se me dan, se me aparecen, yo puedo tener representaciones de ellos. Y ese conjunto de representaciones yo las puedo elaborar, sintetizar, mezclar. Y esa labor de elaborar, sintetizar es propia del entendimiento. Y aparece la segunda facultad. Y ya con el entendimiento, trabajando sobre la base de lo que se me da a través de la sensibilidad, puedo elaborar un conocimiento. Ese conocimiento que yo elaboro con el material sensible que se me da a través de la sensibilidad, Kant lo llama también experiencia. Entonces ese es el segundo concepto que se encuentra ahí. Miren, es hermoso esto. Y aquí se encuentra sintetizado, muchachos, toda la primera parte de lo que es la crítica y la razón pura. Aquí, sintetizado. ¿Qué es lo que va a hacer Kant en la estética? Analizar la primera facultad, que es la sensibilidad. Mirar cómo está compuesta, cuáles son los elementos que la componen y las características que tiene. ¿Qué va a hacer Kant en la analítica? Analizar la segunda facultad, que es el entendimiento, cómo funciona, con qué elementos trabaja y qué es lo que es capaz de producir y cómo lo produce. Miran ustedes. Y la tercera gran parte, que es la dialéctica, eso es lo que vamos a ver en el segundo párrafo. Este primer párrafo es condensado las dos primeras partes de la analítica trascendental. Ahora, miremos el segundo párrafo. Miren lo que Kant es hermoso como argumento, muchachos. Nos dice Kant aquí, por consiguiente, terminando el primer párrafo, en el orden temporal, antes y después, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo comienza con ella, claro. Para que haya conocimiento sensible, en lo que llama experiencia, tiene que haber algo que yo pueda conocer. Se me tiene que dar un objeto y ese objeto tiene que ser sensible.
o está siendo sensible. Pero cuando dice temporal es que primero se me da el objeto, primero tengo experiencias del objeto, soy afectado por él, se me da, se me aparece, y luego produzco el conocimiento, porque sin él no podía producir un conocimiento sensible que can llama experiencia. Ahora, miren esta belleza de argumentación. Pero, miren que este pero ya, cuando uno dice pero, no empieza con más. Aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, miren esta belleza, muchachos, miren. No por eso procede todo el de ella o de la experiencia. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Primer párrafo. Pero ahora nos dice, no todo conocimiento procede de ella. Y dice, uy, ¿cómo así? Hay una diferencia entre comenzar y proceder. Miran ustedes, ahora mismo estarán procesando, ¿cómo así? Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento se desprende de la experiencia. ¿Y saben por qué? Porque si todo conocimiento comienza con la experiencia, solamente tendríamos conocimientos sensibles, empíricos. No podríamos tener un conocimiento no empírico. Todo nuestro conocimiento se basaría en la experiencia. Sería imposible tener un conocimiento que desbordara los límites de la experiencia. Y si todo conocimiento se origina en la experiencia, la metafísica, como la concibe Kant, sería imposible. La metafísica o la filosofía como la concibe Kant sería imposible. ¿Por qué? Porque la metafísica, como ha dicho Kant, desde los dos primeros prólogos, no tienen su origen en la experiencia. Entonces, ¿qué le hace Kant aquí? Una cosa es que todo el conocimiento comience con la experiencia y otra cosa es que no exista la posibilidad de otro conocimiento que no se desprende de la experiencia. Y Kant nos va a decir entonces que aunque todo comienza, habrá un tipo de conocimiento que no se desprenda de la experiencia, que no dependa de la experiencia, que tenga su origen en otro lado, ya no en la facultad o en las facultades, sensibilidad y entendimiento, sino en otra facultad. Y vamos a leerlo. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, ojo, con, está en cursiva, no por eso procede todo el de la experiencia. Y cuando ese de, que no procede todo de la experiencia, eso quiere decir que habrá un conocimiento que sí proceda de la experiencia y habrá un conocimiento que no proceda de la experiencia. ¿Cuál es ese conocimiento? Bien, abriéndolo así no queda sin momento aquí y reviso, pero viéndolo así no queda sin responder de dónde proviene el conocimiento. No, al contrario, ya te está dando la pista. Conocimiento a priori es aquel conocimiento que no se basa en la experiencia o que no se funda en la experiencia. El conocimiento a posteriori es el que se funda en la experiencia. Ya está definido. Pero Kant lo hace argumentando de otra forma. Puede definirlo y aquí lo vamos a decir ahora. Pero lo que quiero que entiendan es que Kant está justificando la posibilidad de un conocimiento que no se origine en la experiencia, que no se funde en la experiencia. Y ese conocimiento será el metafísico. Miren cómo lo argumenta Kant. Pero aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. En efecto, ojo, podría ocurrir que nuestro conocimiento empírico, el que habíamos discutido, el que habíamos dicho arriba, fuera una composición. Ojo, ese conocimiento
fuera una composición. ¿Composición de qué? Una mezcla de lo que recibimos mediante las impresiones, y eso es la sensibilidad, y de lo que recibimos mediante, perdón, de lo que recibimos mediante las impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce a partir de sí misma. Ojo, dirán ustedes, pero Giovanni, ¿y eso qué quita y qué pone a lo que venimos diciendo ahora? Quita y pone mucho, muchachos. Repito, ¿qué tal si nuestro conocimiento fuera una combinación de qué? De lo que recibimos mediante las impresiones, y es aquí en donde aparece lo que dije ahora rato, la sensibilidad, que es la que me permite estar en contacto con estos objetos, tener impresiones o tener representaciones, como nos dice Kant. Pero también, como no solamente está eso, nos dice Kant, fuera posible que la composición entre lo que nos da la experiencia, ojo, y de lo que nuestra propia facultad de conocer produce a partir de sí misma. Uy, ustedes que dirán aquí, es aquí en donde yo les digo que juega algo importante, la astucia, la argumentación kantiana. Kant nos está diciendo aquí que ese conocimiento que llamamos experiencia se origina comienza con la experiencia, valga la redundancia, pero no todo se origina en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo lo que hay en ese conocimiento es empírico. Que es posible. Ojo, no todo nos viene dado, no todo se nos da desde afuera, porque así fuera, solamente necesitaríamos sensibilidad y se me diera todo. Pero si el conocimiento es un constructo, una elaboración, un enlazar, un combinar, sintetizar, como nos dice Kant, si es eso, eso quiere decir que el sujeto elabora, construye con una herramienta, que es lo que se me da. Pero esa herramienta no basta sola. Necesitamos otra herramienta, que es lo que Kant llama intuiciones puras, que es lo que va a permitir que los objetos se me den. Y las intuiciones son subjetivas, humanas. Y es lo que va a decir más tarde también, ligado al entendimiento, las categorías son los conceptos. En pocas palabras, no todo conocimiento se desprende de la experiencia, porque el sujeto, el ser humano, también aporta en la construcción del conocimiento. ¿Qué nos dice cada quien? Que el conocimiento no se me da, es una construcción. Y si el conocimiento es una construcción y es humana, necesitamos mirar cuáles son los elementos de ese conocimiento. Y Kant dice, uno es importante, todo lo que se me da desde fuera de la experiencia. Dos, que es importante, como es una construcción, el otro elemento para construirlo. Y para construir necesito los conceptos puros del entendimiento y necesito las intuiciones puras de la sensibilidad. Sin las intuiciones no puedo ser afectado por ningún objeto. Y sin los conceptos puros del entendimiento soy incapaz de elaborar algo. Entonces Kant nos está diciendo que hay unas condiciones objetivas del conocimiento, que es la experiencia, pero Kant también nos dice que hay unas condiciones subjetivas. Y las condiciones subjetivas son las que yo, el ser humano, tiene, con las que viene equipado, que no se desprenden de la experiencia, son propias del ser humano, que le permiten hacer uso de ellas para ser afectado por la experiencia y poder mezclar, sintetizar todo eso que se metió, ese cúmulo de impresiones que se me da en la experiencia. Entonces, para que ustedes vean, ya Kant nos está diciendo aquí
que sí es posible que pueda existir una facultad o unas facultades que produzcan algo no independiente de la experiencia y que el sujeto, al producir el conocimiento, recurre a un elemento empírico, que es lo que se me da, pero también recurre a un elemento no empírico, que son esas condiciones subjetivas ligadas a la sensibilidad, que es el tiempo, como intuiciones puras, y ligadas al entendimiento, que son los conceptos puros del entendimiento o categorías, que se originan independiente de la experiencia. ¿Qué es lo hermoso que nos va a decir Kant aquí más tarde? Los dos elementos son fundamentales para cada conocimiento. Uno no es mejor que el otro, son los dos elementos. Necesito las intuiciones puras, los conceptos puros, y necesito también que la experiencia, ser afectado por la experiencia. No puede existir un conocimiento donde solo tengo experiencia, ni puede existir un conocimiento empírico donde solamente tengo intuiciones y tengo conceptos. Eso es lo que Carlos nos está diciendo aquí. Pero a la vez, esas intuiciones y esos conceptos surgen en las facultades humanas, llamada sensibilidad, llamada entendimiento. No se originan en la experiencia. Eso es lo hermoso que nos dice Kant. A partir de aquí es donde viene la famosa distinción de Kant entre conocimiento puro y empírico. Nos va a decir Kant, consiguientemente, en el tercer párrafo, sigamos el párrafo. En tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental hasta tanto que en prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. Solamente un ejercicio muy profundo nos puede mostrar qué aporta cada uno. Pero para no hacer ese ejercicio más profundo, lo que va a hacer Kant en la estética es mostrar cómo funciona la sensibilidad. Y en la analítica, cómo funciona el entendimiento. Entonces vemos que es fácil saber qué aporta cada una, qué es lo vital. Aquí lo importante es entender que cada una está aportando y que una sola facultad no sirve. Ni las condiciones subjetivas solas sirven, ni la experiencia sola sirve. Ahora, siguiendo para que vean cómo se desenreda esto, dice Kant, consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de un detenido examen y que no puede despacharse de un plumazo es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia e incluso de las impresiones de los sentidos. Si existe, por favor, esa argumentación de Kant es provocativa. Claro que sabe que existe. Tal conocimiento, fíjense, se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene sus fuentes a posteriori, es decir, en la experiencia. Ese conocimiento que se puede producir independiente de la experiencia se va a llamar a priori. Mientras que todo conocimiento que esté fundado, basado en la experiencia, se llama a posteriori. Aquí Kant hace una clarificación entre, entre lo que es el concepto. Está claro que a posteriori es el que se funda, directa o indirectamente, en la experiencia. Pero Kant hace una distinción entre a priori. Y a priori no puede entenderse antes de la experiencia. Porque pudo, nos dice Kant, puede ser anterior a esta experiencia, pero posterior a otra experiencia. Entonces Kant, para quitar dudas, sostiene que el conocimiento
a priori es aquel que es absolutamente independiente de la experiencia. De ahora en adelante, cuando nosotros hablemos de a priori, conceptos puros del entendimiento, intuiciones puras, que van a llamar que cada una es a priori, hace alusión a que son independientes de la experiencia, absolutamente, no tienen nada, no se originan en la experiencia, se originan los conceptos en el entendimiento. Las intuiciones hacen parte de una facultad, como es la sensibilidad. Entonces, puro y a priori se relacionan. Sí, el conocimiento que es absolutamente independiente de la experiencia es un conocimiento puro. Por eso, cuando escuchen conceptos puros del entendimiento, se presupone que son absolutamente independientes, no se originan en la experiencia, cosa muy distinta a que no se puedan dirigir a ellos, a esa experiencia. Esa es la primera distinción. Y el conocimiento a posterior es aquel que se funda directa o indirectamente en la experiencia. Pero si ustedes miran esta, esta primera parte de la introducción, yo les quiero mostrar algo, muchachos, para que ustedes vean hasta dónde llega Kant, eh, la, la belleza de Kant con respecto a esto, en la estética trascendental. Ustedes miren. En la estética trascendental, en la página 65, miren cómo se repite la idea. Simplemente le voy a leer para que ustedes vean que esto es lo mismo que ha dicho acá, pero de otra manera. Dice, el apartado 1 de la estética, donde dice Kant, sean cuales sean el modo o los medios con que un conocimiento se refiere a los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a dichos objetos. Y aquí intuición hace parte de intuición pura, que será más tarde. Vamos a mirar aquí en la misma estética. Nos dice Kant, tal intuición únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos es dado, claro. Pero este, por su parte, solo nos puede ser dado, al menos a nosotros, los humanos, si afecta de alguna manera a nuestro propio psiquismo. La capacidad de recibir representaciones al ser afectados por los objetos se llama sensibilidad. Las intuiciones hacen parte de la sensibilidad. Esto no es todo, miren lo que viene. Los objetos nos vienen dados, pues, mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Miren esto hermoso. Y ahí la intuición y sensibilidad está haciendo alusión a la experiencia, ser afectado por la experiencia. Y soy afectado por la experiencia porque tengo, antes de que eso, o de independiente de que se me aparezca un objeto, estoy dotado de sensibilidad. Miren lo que dice aquí. Por medio del entendimiento, los objetos son en cambio pensados. Y de él proceden los conceptos. Pero en definitiva, todo pensar tiene que hacer referencia directa o indirectamente mediante ciertas características a intuiciones y por consiguiente a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma. Ustedes dirán, uy, hermoso, es la misma relación. La sensibilidad, y la sensibilidad es la facultad que tenemos los seres humanos a priori de ser afectados por los objetos. El entendimiento es la facultad
que origina conceptos que nos permiten pensar. Y aquí pensar es sinónimo de enlazar, organizar, sintetizar todo eso que se me dio en la intuición. Ahí es lo mismo. Pero los que todavía sientan que falta, esto es, fíjense, van 2 puntos, 2 ideas en 2 textos distintos. La primera en la introducción, la segunda iniciando la estética e iniciando la introducción a la analítica, nos dice Camille. Voy a medio leerles. Nuestro conocimiento surge básicamente de 2 fuentes del psiquismo. 2 fuentes. La primera es la facultad de recibir representaciones, sensibilidad. La segunda es la facultad de conocer un objeto a través de tales representaciones, espontaneidad de los conceptos. A través de la primera se nos da un objeto. A través de la segunda lo pensamos en relación con la representación. Miren esto que es precioso, mírenlo. La intuición y los conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento. De modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento de una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Y seguimos aquí más adelante, nos dice Kant, los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Para qué es todo esto, muchachos? Para que entiendan que en esta primera parte de la introducción, Kant está expresando de forma breve su concepción de qué es el conocimiento. Y ese conocimiento sensible o conocimiento empírico, Kant lo va a llamar también experiencia, que debemos distinguirla de la experiencia como los objetos externos. Y aquí agrega Kant algo distinto de pronto a lo que se nos da desde una posición empírica. Desde una posición empirista, experiencia no se reduce solamente, o desde una posición de Kant, perdón, la experiencia no se reduce a lo dado a través de la sensibilidad, como diría cualquier empirista. Para Kant, experiencia significa eso, pero también se puede entender experiencia el conocimiento que ha sido producido al mezclar, al enlazar a través de los conceptos puros del entendimiento todo lo que se me da en mi sensibilidad. Entonces vemos que ya experiencia también cambia. Pero también vemos que el conocimiento empírico implica un objeto y ese objeto me tiene que ser dado. Pero como es una construcción, tengo que elaborarlo. En esa medida hay una distinción entre el objeto que se me da, la experiencia como objeto que me afecta y la experiencia, en este caso, como resultado. Eso quiere decir que el conocimiento que yo llamo sensible, empírico, no necesariamente tiene que ser igual al objeto que se me da. Este conocimiento, este resultado de la mezcla, de la utilización de los conceptos puros del entendimiento para sintetizar, mezclar, ordenar todo lo que se me da en la sensibilidad, es eso, es un resultado, es algo nuevo, distinto a lo que se me da. Por lo tanto, el conocimiento es un conocimiento ya mediado por la actividad humana. Y que el conocimiento es lo que el ser humano ha elaborado. Por eso que Kant llama experiencia es un conocimiento. ¿Esto para qué lo digo? Porque si esto no lo tengo claro, yo no puedo entender cómo Kant más tarde va a decir que las categorías son condición de posibilidad de la experiencia. Entonces yo digo, las categorías se originan independientes de la experiencia, pero son condición de posibilidad de la experiencia. Claro, porque Kant está jugando en una misma frase con 2 conceptos de experiencia.
Se originan independientes de la experiencia porque no son sensibles, no surgen al ser afectados por un objeto externo, pero son condición posible de la experiencia porque gracias a esas categorías es que yo puedo sintetizar, mezclar, enlazar todo lo que se me da en la sensibilidad y producir un conocimiento. Y ese conocimiento que produzco es el que se llama experiencia. Entonces estoy jugando con dos conceptos de experiencia. Eso es lo que a veces hay que entender. Por eso es importante machucar esto, para poder entender lo que viene. Porque cuando leemos acá así directamente, las categorías no se originan en la experiencia, pues son condición de posibilidad de experiencia cuando decimos, carajo, claro, porque son dos conceptos de experiencia que están ahí. Las categorías no se originan en la experiencia, pero son condición de posibilidad de que exista un conocimiento empírico, es lo mismo. Ay, si lo digo así, ahora sí, pero es lo mismo. Lo que pasa es que ese conocimiento empírico sensible, Kant lo llama también experiencia. Y es por eso es que genera confusión como tal. Bueno, muchachos, no sé qué hay que decir frente a ese punto. Que es, te dirán, largo. Yo no diría que es tan largo. Se hace largo por lo que tenemos nosotros que mirar. Ahora, el segundo dice, estamos en posesión de determinados conocimientos a priori que se hallan incluso en el entendimiento común. Ese entendimiento común es el entendimiento que todos tenemos, el sentido común. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es lo que hace Kant aquí? En esta segunda parte, este segundo apartado, lo que hace Kant es mostrar las características que tiene un conocimiento a priori. Dijimos que un conocimiento a priori es aquel que es absolutamente independiente de la experiencia. ¿Por qué se caracteriza ese conocimiento a priori? Es lo que nos va a decir Kant ahí. El café permite que las ideas fluyan. Un conocimiento a priori se caracteriza por dos cosas. Porque es necesario y universal. Te dirán, ¿sí? Las dos características que tiene todo conocimiento a priori es la necesidad y la universalidad. ¿Qué significa universalidad? Que es válido para todo contexto. ¿A qué opone aquí Kant universalidad? A generalidad. El conocimiento que me ofrece la experiencia, el conocimiento que obtengo empírico, es un conocimiento general. Eso quiere decir que es válido para X o Y contexto, pero no para todos los seres humanos. Porque aquí agregamos algo, y es, si todos tenemos la misma estructura, ojo, la estructura cognitiva, porque cuando Kant habla de nuestra facultad de conocer, no es una facultad, son un conjunto, sensibilidad, entendimiento, razón. Si nosotros hablamos de esa estructura cognitiva, si todos la tenemos, lo que se produzca en esa estructura, sin estar mediado por la experiencia, tiene que valer para todos. Entonces, de entrada, un conocimiento que se origina en nuestra facultad cognitiva es un conocimiento universal. Pero Kant dice también innecesario. ¿Qué significa necesario? Que no admite excepciones, que no puede ser de otra manera. No admite excepciones, no está condicionado. Eso es lo propio de un conocimiento puro.
o a priori. De la universalidad se desprende la necesidad. Si es universal, que vale para todos, no puede tener excepciones, no pueden haber reglas en donde ese conocimiento no pueda ser válido, donde ese conocimiento no pueda ser asumido como tal. Eso es lo que nos está diciendo Kant ahí. Y el primer apartado y el segundo son dos en uno. El primero nos explica por qué se puede hablar de conocimiento a priori, de conocimiento a posteriori, y luego nos dice las características del conocimiento a priori. ¿Qué características tiene el conocimiento a posteriori? Las contrarias. El conocimiento a posteriori, o el conocimiento basado en la experiencia, es un conocimiento que es general y es un conocimiento que no es necesario porque admite excepciones. El conocimiento puro, que es un conocimiento que se origina o que es absolutamente independiente de la experiencia, es un conocimiento que es universal, válido para todos y además necesario, no admite excepciones. Para que se den cuenta la diferencia, oponiéndolo al conocimiento empírico, con sus características particulares. Bueno, yo diría que esos son los dos primeros apartados como tal. Si ustedes miran la física y la matemática como conocimientos puros, 2 más 3 es 5, es universal, porque hasta ahora 2 más 3 era 5, pero también necesario. No puede ser que 2 más 3 es 5 hoy y después 2 más 3 no sea 5. Ahí es en donde está la clave de la crítica cartesiana. Recuerden que yo dije que Kant era muy cartesiano. Cuando Kant se pregunta, ¿por qué 2 más 3 es 5? ¿Qué hace que 2 más 3 sea 5? Pues, señor Descartes es sencillo. Así me lo enseñaron. Pues porque todo el mundo dice que 2 más 3 es 5. ¿Sabes qué? Que la respuesta es hermosa. Si yo digo porque así me lo enseñaron, porque así ha sido, y porque todo el mundo cree que 2 más 3 es 5, estoy apelando a un argumento a posteriori según Kant. Estaría basándome en la experiencia, en la tradición, en la costumbre, en una repetición mecánica, distinto al argumento que da Kant. Cuando Descartes pregunta por qué 2 más 3 es 5, porque la matemática no se origina en la experiencia, porque la matemática es todo un proceso mental de nuestra capacidad. Y el hecho de que no se origine en la experiencia le da un carácter puro o a priori, como lo dice Kant, pero también necesario. Porque si yo digo que así me lo han enseñado, que el tiempo ha sido así hasta ahora, puede que alguien mañana me enseñe que 2 más 3 no sea 5, sino sea 6. Y ya aparece la excepción. Es que hace 50 años 2 más 3 era 5. Pero ahora revisando, ya vemos que 2 más 3 es 6. Ese tipo de excepciones no se admiten, porque la matemática no se origina en la experiencia, ni en la costumbre, ni en la tradición. Es el resultado de una actividad. Ahí es donde se entiende esa reflexión de Descartes. Y Kant lo manifiesta acá, igual. Si no se origina en la experiencia, es puro. Y si no es puro, es empírico. No hay punto intermedio. Y a Descartes no le quedó otra. Después de la duda, al eliminar todo elemento sensible, no le queda más que la razón. Y si le queda la razón, es un conocimiento puro, dirá más tarde Kant. Y si es puro, es necesario y universal. Es que es cartesiano. Que asume muchas cosas de Descartes, muy a pesar que critica algunas. Como tal. Bueno, diría que ese es el segundo apartado.
Ahora miren este sí, eh, pasando al segundo punto, eh, hay, Kant da dos ejemplos. Kant nos da dos ejemplos de conocimiento a priori, de las características. Y nos dicen, primero vamos a leerlo, porque es bueno siempre leer. Y yo les dije que Kant era kantiano, era cartesiano. Y ustedes arrugarán la cara de San Carajo. Giovanni iba a decirme que ahora que Kant asume muchas cosas de Descartes. Se van. Todos ustedes leyeron las dos primeras meditaciones cartesianas, ¿cierto? Si no lo han leído, recuerden esto, subrayen esto bien, y lo van a encontrar en Descartes. Voy a leerlo para que dicen. Es fácil mostrar que existen realmente en el conocimiento humano semejantes juicios necesarios y estrictamente universales, es decir, juicios puros a priori. Si queremos un ejemplo de las ciencias, porque Kant poquitas veces da ejemplos, solo necesitamos fijarnos en todas las proposiciones de las matemáticas. Ya yo les dije. Si queremos un ejemplo extraído del uso más ordinario del entendimiento, desde la matemática, no vamos a discutirlo, ya les dije, 2 más 3 es 5. Ahora vamos a un ejemplo del uso común, de la cotidianidad. Ahí también se refleja la universalidad y necesidad. Nos dice Kant, todo cambio ha de tener una causa. Es un juicio común. Todo cambio tiene una causa. Si algo cambió es por algo. ¿Ven lo que dice acá? Efectivamente, este último concepto mismo de causa encierra con tal evidencia el concepto de necesidad de conexión con un efecto y el de estricta universalidad de la regla, que dicho concepto desaparecería totalmente si quisiéramos derivarlo, como lo hizo Hume, de una repetida asociación entre lo que ocurre y lo que precede y de la costumbre, nacida de tal asociación de enlazar representaciones. Que Kant coloque el ejemplo de causa y efecto no es casual, porque es que Kant más tarde le va a responder, especialmente en los prolegómenos, a que Hume nos va a decir que la causalidad no existe. La causalidad es el resultado de la costumbre, del hábito de asociar, de enlazar. La subjetividad es más el resultado del entendimiento humano, más que exista entre causa y efecto una relación, una necesidad. Y si es así, Kant te va a decir, desaparece la naturaleza parte del hecho de que se compone de relaciones causales. Entonces, ese ejemplo no es casual, es criticando a Hume. Pero, nos dirá Kant, podríamos también acudir, sin acudir a tales ejemplos, para demostrar que existen en nuestro conocimiento principios puros, mostrar que estos son indispensables para que sea posible la experiencia misma. Todos aquellos que leyeron a Descartes, ojo, especialmente el de las meditaciones, y todo aquel que no lo ha leído, léalo y encontrar. Pues, ¿de dónde sacaría la misma experiencia su certeza si todas las reglas conforme a las cuales avanza fueran empíricas y por tanto contingentes? Y aquí, ¿de dónde sacaría la misma experiencia? Ese es el conocimiento como tal, científico. De ahí que difícilmente podamos considerar tales reglas como primeros principios, los que son contingentes. A este respecto, nos podemos dar por satisfechos con haber establecido como un hecho en el uso puro de nuestra facultad de conocer y los criterios de esto. Ojo, pero no solamente encontramos un origen a priori entre juicios, sino incluso entre algunos conceptos. Miren, eliminemos gradualmente de nuestro concepto empírico de cuerpo todo lo que tal concepto tiene de empírico. Color, dureza, blandura, peso, impenetrabilidad. ¿Saben cuál es la diferencia? Que mientras Kant coloca el concepto de cuerpo, Descartes utiliza el ejemplo de la cera. Lo mismo. Quitémosle todas las características sensibles.
Lo mismo hace Descartes con la cera. Miren lo que dice Kant. Queda siempre el espacio que dicho concepto ocupaba. Miren esto. No podemos eliminar este espacio. Igualmente, si en el concepto empírico de un objeto cualquiera, corpóreo o incorpóreo, suprimimos todas las propiedades que nos enseña la experiencia, no podemos de todas formas quitarle aquellas mediante las cuales dicho, pensamos dicho objeto como sustancia o como inherente a una sustancia, aunque este concepto sea más determinado que el del objeto en general. Miren, muchachos, es un ejemplo, el mismo ejemplo de la cera, pero con el ejemplo tomado el ejemplo contrario del cuerpo. Descartes hace lo mismo para justificar el concepto de sustancia, como aquello que permanece justamente aún después de haber sido transformado, para mostrar que el concepto de sustancia no es un concepto sensible y que no se desprende de las características del objeto, sino que aún desapareciendo esas características físicas, sigue existiendo la sustancia. Que la sustancia es lo que hace que el objeto sea lo que es. Y aquí Kant demuestra que la sustancia no es sensible, no es empírica, se mantiene. Ah, entonces que vaya al concepto de causa y al concepto de sustancia es propio, porque eso es lo que destruye el empirismo. Esos conceptos los ataca. Y el concepto de sustancia es fundamental en Descartes, porque Descartes hablará de una sustancia finita y una sustancia infinita. Nosotros somos sustancia finita y habrá una sustancia infinita. Esa sustancia infinita es Dios. Para Kant no. Pero Kant ya va a decir que existe una noción de sustancia. Y esa noción de sustancia es un concepto puro que no se origina no se origina en la experiencia, sino en el entendimiento. Igual de la causalidad. La noción de causa no se desprende de la relación de un objeto con otro, sino que la causa es un concepto. Entonces, no solamente hay juicios universales y necesarios, 2 más 3, 5. Todo cambio tiene una causa, sino que también van a existir conceptos puros. Y esos conceptos van a tener la misma necesidad y universalidad que tienen los juicios, porque son puros, son independientes de la experiencia. Para que vean todo lo que se juega, todo lo que se juega. Ahora sí, vamos al tercer apartado. Tercer apartado dice, ojo, el título. La filosofía necesita una ciencia que determine la posibilidad, principios y la extensión de todos los conocimientos a priori. Primero nos dice que existen conocimientos a priori, que esos conocimientos tienen unas características que son la necesidad y la universalidad, que no solamente existen conocimientos a priori, sino que también van a existir juicios a priori con las mismas características, y que también van a existir conceptos a priori que tienen las mismas características. Ahora nos va a decir que así como hay una ciencia de los conocimientos a posteriori, debe haber una ciencia de los conocimientos a priori. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Esa ciencia tiene un nombre y todos la conocemos. Esa ciencia se llamará metafísica. Entonces ya vemos, la metafísica será la ciencia que se encarga, según Kant, de la posibilidad, principios y extensión de todos los conocimientos a priori. Ahora entienden por qué la importancia de lo que dijo en el primer párrafo. Es aquí en donde Kant vuelve y juega a mostrar que la metafísica sí es posible
Y sí es posible que la metafísica se convierta en ciencia, pero el concepto de ciencia no debe ser entendido como el de ciencia natural, ciencia empírica o física, sino que si es así, debemos estar pensando en unos criterios distintos para hablar de ciencia. Y es lo que acá no parece. Pero antes de eso quiero ir leyendo un poquito. ¿Por qué? Porque en el tercer apartado se divide la introducción en otra cosa. Más importancia, ojo, que todo lo anterior tiene el hecho de que algunos conocimientos abandonen incluso el campo de toda experiencia posible. Ya lo habíamos dicho en los dos prólogos, propio del conocimiento metafísico, y posean la apariencia de extender nuestros juicios más allá de todos los límites de la misma por medio de conceptos a los que ningún objeto empírico puede corresponder. Más importancia tiene el hecho de que algunos conocimientos, en los únicos conocimientos donde se desborda los límites de la experiencia, con solo conceptos, esos conocimientos es lo que Kant llama metafísica. Esos Kant llama metafísica. Por lo tanto, están las características de la metafísica. La metafísica se encarga de principios, extensión y límites de todo conocimiento a priori. Eso quiere decir que no va a estar, los límites no se encuentran en la experiencia, va a querer traspasarlos como tal. La metafísica se va a encargar de los conocimientos puros. Ya luego miraremos en la primera parte, como lo dijo el segundo prólogo, o en la segunda parte, la metafísica, como tal. Ahora, que quiera traspasar los límites de esa experiencia, pues es propio de la metafísica, porque la metafísica, los objetos de la metafísica no se originan en la experiencia. Entonces hay que traspasarla. Pero entonces vamos a ver cómo se hace. La crítica que acá aquí es, ya lo dijo en el segundo prólogo, es que ese traspaso de la experiencia no se hace, ojo, no se hace con la racionalidad teórica, sino que si se hace con la racionalidad práctica. Y la racionalidad práctica es la que hace referencia al contenido moral, político, jurídico. Ese vacío que no puede llenar la racionalidad teórica, lo debe llenar la racionalidad práctica. Importante. Sigamos. A seguir leyendo porque no queda más. Aquí lo que hago yo es parafrasear. Y es precisamente, ojo, en estos últimos conocimientos que traspasan el mundo de los sentidos, en los que la experiencia no puede proporcionar ni guía ni rectificación, donde la razón desarrolla aquellas investigaciones que, por su importancia, nosotros consideramos como más sobresalientes y de finalidad más relevante que todo cuanto puede aprender el entendimiento en el campo fenoménico. Precioso. Lo voy a repetir para que entiendan. Y es precisamente en estos últimos conocimientos que traspasan el mundo de los sentidos y en los que la experiencia no puede proporcionar ninguna guía ni rectificación. Esa es la metafísica, ese es el conocimiento metafísico. Ojo, en estos conocimientos, como diciendo, en la metafísica, es donde la razón desarrolla aquellas investigaciones. La metafísica está asociada a la razón, así como la física al entendimiento y la matemática a la sensibilidad. Donde la razón desarrolla aquellas investigaciones que, pero no he dicho cuáles son, por su importancia, nosotros consideramos como más sobresalientes y de finalidad más relevante
que todo cuanto puede aprender el entendimiento en el campo fenoménico. En la metafísica es donde la razón desarrolla investigaciones que tienen sentido para la vida humana, que satisfacen deseos, intereses propios de todo ser humano. Es en donde el ser humano le encuentra sentido a la existencia, a la vida. Es el conjunto de conocimientos no sensibles que han preocupado al ser humano durante mucho tiempo. Esos conocimientos son más importantes para el ser humano, nos dice Kant, que todo lo que produce el entendimiento en sentido fenoménico. Por mucho a pesar que haya ciencia, física, matemática, química, biología, medicina, les digo algo, esto es tan hermoso, porque Kant está diciendo que las preocupaciones humanas, los problemas que han afectado al ser humano, que le han interesado al ser humano, son problemas que no tienen que ver con el aumento del conocimiento científico, como diría Karl Popper, ni tienen que ver con cómo se construye la ciencia, como diría Karl Popper, ni tienen que ver con dónde se origina la ciencia. Son conocimientos que tienen que ver con quién soy, cómo debo actuar, por el sentido de mi existencia, la pregunta por el origen del mundo, la pregunta por la existencia de vida después de la muerte, que lleva a la pregunta por cómo debo vivir, por la pregunta de qué es actuar moralmente, la pregunta por saber qué sentido tiene hacer el bien, actuar bien. Y son preguntas que están tratadas en Aristóteles y en Platón. Es que si vamos allá, la pregunta no es por cuántos planetas existen. La pregunta es por qué es lo justo, qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es la amistad. La pregunta por qué es el actuar correcto. La pregunta de Aristóteles por la vida recta. La pregunta por lo que es vivir bien, que es una vida bien vivida. Son preguntas que tienen un sentido moral, ético, jurídico, político, y no voy a dejar de decir religioso en el mejor sentido de la palabra, no católico. Preguntas que nos llevan al ser humano a desbordar los límites de la experiencia y tratar de encontrar respuestas. Si eso lo llevamos a siglo XXI, que me dirán, claro, Giovanni, me estás hablando de Platón y Aristóteles. En el siglo XXI todavía esas preguntas tienen sentido. Si en nuestra época con tanto desarrollo científico, tecnológico, fenoménico, como diría Kant, bastara para resolver nuestros problemas, primero no encontráramos tantas iglesias llenas, no encontráramos todavía seres humanos con crisis existenciales, no encontráramos seres humanos con problemas de autoestima, de saber cómo vivir la vida, de saber preguntarse para qué se vive, donde la vida no tiene un norte, no tiene un rumbo. Creo que todavía esas preguntas tienen sentido y lo que demuestra que nos dice Kant es que esas preguntas no se satisfacen yendo a la experiencia o conociendo cómo funciona la naturaleza. No, ni podemos huir de ellas, ni las podemos encontrar respuesta en la experiencia, ni por eso podemos dejar de preguntarnos o huir de ellas, porque son preguntas que hacen parte de la propia razón. Ah, excelente eso que dijiste.
eso que dijiste, eh, linda, porque mira, para que vean cómo cuadra esto con lo que dijo Kant en el primer prólogo, la crítica razón pura. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, que es la metafísica, de hallarse acostada por cuestiones que no puedes rechazar, claro, preguntas que no puedes rechazar, por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puedes responder por sobrepasar todas sus facultades. Eso para que vean. Y es lo mismo que Kant está diciendo aquí, que las cuestiones metafísicas son más importantes que las otras porque tienen que ver con la vida humana, con las preocupaciones humanas, con los problemas humanos. Y que esos problemas no se resuelven conociendo cómo funciona la naturaleza, por eso es que tiende a traspasar los límites de la misma. Tenemos que encontrar otro tipo de argumentación. Pero no han dicho todavía acá cuáles son esas cuestiones, esas investigaciones. Y ojo, para que vean que esto es por ello, esos problemas preferimos afrontarlo todo a un riesgo de equivocarnos antes que abandonar tan urgentes investigaciones por falta de resolución, por desdén o por indiferencia. Claro, por resolución decidamos no tratar más. Eso no puede pasar. Por desdén o por indiferencia. Kant dice, vamos a tomar el toro por los cachos. Vamos a asumir, vamos a analizar esas cuestiones, vamos a ver cuáles son, vamos a ver qué es lo que trae esas cuestiones, cuáles son esos problemas. Mire, mire. Estos inevitables problemas de la misma razón pura son Dios, la libertad y la inmortalidad. Esos son los tres objetos de la metafísica. Pero la ciencia, que con todos sus aprestos tiene por único objetivo final el resolverlos, es la metafísica. Esta ciencia procede inicialmente de forma dogmática. Esto es lo mismo que dijo en el primer prólogo. Si ustedes miran, es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque en el primer prólogo nos dijo justamente, comience en lo que llamó Kant aquí, ese ring que había entre los dogmáticos, su dominio bajo la administración de los dogmáticos, nos dice en el primer prólogo. Aquí dice, esta ciencia procede inicialmente de la forma dogmática, es decir, emprende confiadamente la realización de una tarea tan ingente sin analizar de antemano la capacidad o incapacidad de la razón para llevarla a cabo. Eso fue con lo que termina. Esta idea está analizada en el segundo prólogo, al final, cuando nos dice justamente que la tarea de la crítica razón pura es mostrar que tanto se puede conocer con la razón independiente de la experiencia. Pero este problema que nosotros vemos aquí, esos tres objetos de la metafísica, muchachos, para que ustedes vean, no solamente están planteados aquí, sino yo quiero que lo miren acá. Para que ustedes vean que está planteado. Ya les digo aquí un momento. Un momento. Estoy buscando aquí que en el canon, si no me equivoco, en el canon, Kant vuelve a estos problemas de la metafísica, nos los muestra. Espérense aquí un momento. Estoy buscando.
Eh, Creo que aquí está. Ya voy. Aquí está. En el prólogo, en el canon de la razón pura, Kant dice: la meta final a la que en definitiva apunta la especulación de la razón en su uso trascendental se refiere a tres objetos: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Para que ustedes vean cómo Kant lo vuelve a plantear. En relación con los tres, el interés meramente especulativo de la razón es mínimo. O sea, interés especulativo es lo que llamamos en el prólogo uso teórico. Y con lo que llamamos aquí a el uso trascendental es lo que llamaremos allá racionalidad práctica. Para que vean que está presente aquí lo que es el gran problema de la crítica de la razón pura. Ahora, como aquí no acaba, vamos a seguir. Esto de pronto dirá, ay, qué fastidioso, porque está el exégesis. Miren, es el mejor modo de hacerlo para dejar la idea clara. Porque si se dan cuenta, estoy yendo a otras partes del texto donde Kant desarrolla estas ideas. Ahora, nos dice Kant en la página siguiente. Ahora bien, parece natural que una vez abandonada la experiencia, no se levante inmediatamente un edificio a base de conocimientos cuya procedencia ignoramos y a cuenta de principios de origen desconocido, sin haberse cerciorado previamente de su fundamentación mediante un análisis cuidadoso. Aquí es donde vamos a ver la crítica de Kant a Platón. Que desbordemos los límites de la experiencia no quiere decir que todo valga, que no haya límites. Ojo, hay límites. Nos dice Kant, parece obvio, por tanto, que más bien debería suscitarte ante la cuestión relativa a cómo puede el entendimiento adquirir todos esos conocimientos a priori y a cuáles sean la extensión, la legitimidad y el valor de los mismos. De hecho, nada hay más natural. Si por la palabra natural se entiende lo que se podría razonablemente esperar que sucediera. Miren esto. Pero si por natural entendemos lo que normalmente ocurre, nada hay más natural ni comprensible que el hecho de que esa investigación haya quedado largo tiempo desatendida. ¿Qué investigación quedó desatendida? Límites de la experiencia. Perdón, eh, límites que se le coloca al conocimiento a priori. Posibilidades de la misma. Objetos que se pueden estudiar. Y dice aquí, pues una parte de dichos conocimientos, como los de la matemática, gozan de confianza desde hace mucho. Claro, en la matemática hay conocimientos puros, sin ningún problema. Hasta en la física lo hay. Pero mire, en la matemática esos conocimientos gozan de confianza desde hace mucho. Y por ello hacen concebir otros conocimientos halagueñas perspectivas, aunque estos otros sean de naturaleza completamente distinta. Se cree que como en la matemática esos conocimientos son seguros, hacen halagueña otros conocimientos. ¿Qué conocimientos? Metafísicos. Creyendo que así como esta puede conocer y andar independiente de la experiencia, la metafísica puede pasar igual. Usted nos dice que no. Además, una vez traspasado el círculo de la experiencia, miren, se tiene plena seguridad de no ser refutado por ella, sí, señor. Es tan grande la atracción que sentimos por ampliar nuestros conocimientos que solo puede parar nuestro avance el tropiezo con una contradicción evidente. Y aquí Kant está criticando
a todos aquellos que los antecedieron, que pensaron que la metafísica debía reflexionar o los objetos, la metafísica se confundían con los objetos de la razón. No todo interés de la razón es un interés metafísico, ni todos los problemas de la razón son problemas metafísicos. Por eso es que Kant limita la metafísica a tres objetos. Hay otros que no. Esos tres objetos. Ya ahí marca un límite con respecto a Descartes, con respecto a Leibniz, con respecto a Wolff. Porque no son todos los problemas de la razón, son estos tres. Pero tal contradicción dice, las matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que podemos llegar en el conocimiento a priori, prescindiendo de la experiencia, claro. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos y de conocimientos en la medida en que sean representables en la intuición. Sí, señor, es lo que vamos a ver en la estética. Pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto, ya que esa intuición puede ser a su vez dada a priori, en lo cual apenas se distingue de un simple concepto puro. Entusiasmada con semejante prueba del poder de la razón, de poder traspasar los límites de la experiencia, de tener el ejemplo de todo lo que se ha construido en la matemática con ellos, de sentir que no hay límites, de que tengo todo un espacio para ella. Ojo, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite alguno. Cometemos el primer error, creer que se puede conocer empíricamente, sensiblemente, los tres objetos de la metafísica. Primer error. Miren esto. La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volará mucho mejor aún en un espacio vacío. La paloma es la razón, vuela. Y miren esto. De esta misma forma abandonó Platón el mundo de los sentidos por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta que con todos sus esfuerzos no avanzaba nada, ya que no tenía punto de apoyo, por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento. ¿Saben cuál es la falla? La misma que cometió el racionalista y el empirista. Nunca reflexionaron si la razón podía conocer independiente de la experiencia y si podía conocer hasta dónde podía conocer y qué tipo de conocimiento es el que se puede aplicar cuando trasladamos los límites de la experiencia. Y ya de entrada nos dice Kant que hay un límite seguro. Traspasar los límites de experiencia es posible de la razón. Es el campo del conocimiento metafísico, pero ese conocimiento no se puede ahondar con la racionalidad teórica, sino con la racionalidad práctica. Por lo tanto, no podemos extender el conocimiento sensible más allá de la experiencia, ni mucho menos podemos pretender conocer más allá de la experiencia con el conocimiento sensible. Continúo, pero suele ocurrirle a la razón humana, que termina cuanto antes su edificio en la especulación y no examina hasta después si los cimientos tienen el asentamiento adecuado. ¿Cuáles son esos cimientos? Analizar la razón, cómo está estructurada la razón, cuáles son los conceptos con los que trabaja la razón, dónde se originan esos conceptos con los que trabaja la razón, cuáles son los problemas que se le plantean a la razón y si la razón puede conocer más allá de la experiencia y qué tanto se puede conocer con la razón más allá de la experiencia. Se recurre entonces a toda clase de pretextos que nos aseguren de su firmeza o que incluso nos dispensen más bien de semejante examen tardío y peligroso.
pero lo que nos libra de todo cuidado y de toda sospecha mientras vamos construyendo el edificio y nos halaga con una aparente solidez es lo siguiente: una buena parte, tal vez la mayor, de las tareas de nuestra razón consiste en analizar los conceptos que ya poseemos de los objetos. Esto nos proporciona muchos conocimientos que, a pesar de no ser sino ilustraciones o explicaciones de algo ya pensado en nuestros conceptos, son consideradas, al menos por su forma, como nuevas ideas, aunque por su materia o contenido no amplíen, sino que simplemente detallen los conceptos que poseemos. Ojo. Ahora bien, dado que con este procedimiento obtenemos un verdadero conocimiento a priori que avanza con seguridad y provecho, la razón, con el pretexto, introduce inadvertidamente afirmaciones del todo distintas. Afirmaciones en las que la razón añade conceptos enteramente extraños a los ya dados y además lo hace a priori sin que se sepa cómo los añade y sin permitir siquiera que se plantee este cómo. Por ello, quiero tratar desde el principio de la diferencia de estas dos especies de conocimiento. Claro, ¿cuáles son esas dos especies de conocimiento? El conocimiento sensible y el conocimiento a priori o metafísico. ¿Cuál es el problema? Que la razón quiera agregar conceptos sensibles para trabajar con elementos no sensibles. Que la razón pretende tratar como objetos sensibles los objetos puros o los objetos de la metafísica. Que la razón pretenda garantizar objetividad empírica a los objetos de la metafísica y a partir de ellos afirmar cosas como estas: que el mundo tuvo un comienzo, que el alma es simple e indivisible, y demostrar la existencia de Dios. Cuando se desvía la atención de estos problemas, cuando se desvía la atención de los objetos y de cómo tratar los objetos de la metafísica, cometemos el error de pretender dar, darle objetividad empírica a lo que no lo tiene y tratar con conceptos empíricos lo que no son objetos empíricos. Porque la simplicidad, la indivisibilidad, son conceptos sensibles. Existencia o inexistencia son conceptos sensibles. Y demostración es un proceso sensible. Pero también el comienzo, el origen. Eso es un problema. Porque entonces se nos olvida que Dios, la libertad de la voluntad y el alma son para Kant ideas. Y las ideas tienen unas características fundamentales. Las ideas no tienen referencia empírica. Y aquí en ese sentido Kant toma el concepto de ideas como lo tiene Platón. Las ideas son no empíricas, no tienen un referente empírico. Por eso es que cuando Platón preguntaba por la belleza y le decían, belleza es una mujer hermosa. Él preguntaba, es que yo estoy preguntando por la belleza, no por cosas bellas. Porque la idea nunca se encuentra en la realidad. Las ideas, en este medida kantiana, son ideas regulativas, sirven de guía, tienen un sentido moral, práctico, de praxis, orientan la acción humana.
pues no pueden ser conocidas ni tratadas como si fueran objetos. Cuando la razón hace eso, simplemente aparecen todas las ilusiones y aparecen todas las discusiones que no terminan en nada. Eso. Y eso se sucede cuando no distinguimos el conocimiento sensible del conocimiento metafísico. Pero también, como hace la crítica a Platón, cuando creemos que la razón, al traspasar los límites de la experiencia, puede conocer más, sin analizar hasta dónde se puede conocer con la razón, independiente de la experiencia. Terminemos estos tres apartados y escucho preguntas, análisis, comentarios. Profe, ¿sabe qué veo? Antes de que siga, de que va haciendo tan un preámbulo para lo que posteriormente trataría en la crítica de Wiss. En la Sí, crítica con del todo. juicio, en la crítica de la razón práctica, claro, ya es Sí, todo, es porque esa misma noción. sí, ya comienza a crear las bases para un tratado sobre estética y Exactamente. Y me gusta que tú hayas dicho eso por lo siguiente. Aunque las ideas de Kant, las ideas como Kant las ve la razón, son eso, ideas, marco de referencia, y no tienen referencia empírica, y que tiene un contenido moral, aquí hay algo que debemos hacer. Hay una idea que va a ser vital para Kant, que es la idea de libertad. Gracias a esa idea de libertad, ojo, gracias a que es posible pensar al ser humano como libre, ojo, con la capacidad de actuar independiente de la sensibilidad, del mecanismo natural, algo propio del idealismo kantiano, cuando distingue cosa en sí, fenómeno de nómeno, como fenómenos, como seres naturales, biológicos, sensibles, estamos sometidos a las leyes de la naturaleza. Pero al tener razón, nos dice Kant, al tener razón, nos podemos pensar como independientes de ese mecanismo natural. Y pensarnos como independientes del mecanismo natural es no actuar solamente de forma instintiva, solamente. Es poder construir un orden, es poder decidir qué hacer, es poder saber cuándo actúo y cuándo no, qué hago y qué no hago. Y en esa posibilidad es en donde aparece el concepto de libertad, en primera medida en un sentido negativo, que no tiene que ver nada de malo, como la independencia total de todo influjo externo que pueda eh, eh, motivarme a actuar de X o Y manera. Y gracias a ese concepto negativo de libertad se abre el espacio para un concepto positivo, que es cuando yo creo un conjunto de principios, de reglas que me permitan actuar de X o Y manera. Cuando yo soy capaz de pensar un orden jurídico, un orden social, un orden moral, creado por mí. Pero ese sentido positivo solamente es posible con la existencia de un sentido negativo de libertad. Cuando la influencia sensible es limitada. Cuando la influencia sensible, me independizo de esa influencia sensible, natural, biológica, y actúo como un ser pensante, como autónomo, ahí. Y cuando digo que me aíslo un poco de ese mundo natural es porque tampoco respondo a los impulsos ciegos, a los placeres ciegos, a los deseos ciegos. Soy capaz de decir sí o no, qué hago y no hago. Soy capaz de contenerlos. O también la naturaleza no me dice cómo voy a vivir, qué debo hacer, ni cómo organizar mi sociedad, ni cómo convivo con los otros seres humanos. Eso lo tengo que crear yo. Construyo un mundo. Y lo construyo basado no en la naturaleza, sino en lo que yo considero que es una norma, que es una sociedad, que es una comunidad humana, que son unas leyes. Eso lo hago yo. Y ahí está el sentido positivo de libertad. Gracias a la libertad,
El ser humano se plantea leyes morales, leyes jurídicas, leyes políticas, es capaz de construir su orden, el mundo donde va a vivir, el mundo social, que llamaremos político, jurídico, es capaz de pensar un criterio de estética, de bello, que no responda al impulso ciego natural, que no sea la imitación de la naturaleza. Y es capaz también de pensar unas normas morales que no estén ajenas o que no se opongan a una forma religiosa, a una forma de religiosidad. Porque aquí, en el primer Kant, en el Kant muy crítico, la moral no se fundamenta en la religión, en los principios teológicos. Pero más tarde, en el conflicto de las facultades, vamos a ver cómo tampoco las normas morales excluyen ciertas normas, cierta visión teológica. Entonces vemos que hay una relación entre ética y religión muy bonita que se va a plantear en el Kant del conflicto de las facultades. Pero Kant en ningún momento está diciendo que se oponen, ni que es una o es la otra. Kant lo que está diciendo es que la moral no se fundamenta ni en la naturaleza como algo exterior a mí, ni la moral se fundamenta en una entidad divina que también es exterior a mí. Si la libertad me permite, la libertad en sentido negativo es aislarme, independizarme de toda influencia externa, sea divina, sea natural, sea biológica, sea sensible, para construir mis principios, mi sociedad. Porque no soy autónomo si obedezco a la naturaleza, si obedezco a mis placeres y si obedezco a un Dios, que también es ajeno a mí. Soy autónomo cuando yo creo mi orden social, mi orden jurídico, mi orden político. Ahí está la autonomía, la libertad en sentido positivo. Pero eso es producto gracias a que nos pensamos como libres. Por eso la libertad para Kant es fundamental. Por eso. Por eso para Kant, en la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Va a decir que lo mejor que nos puede servir para nosotros es que nos dejen en libertad. Libertad para pensar. Que vivimos una época ilustrada, no. Una época de ilustración, no. No hemos vivido una época de ilustración, pero sí una época ilustrada, donde se están creando espacios para que el ser humano discuta, reflexione, analice. ¿Y dónde se refleja la libertad? Según la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Haciendo uso público de mi razón, pudiendo discutir, analizar, reflexionar todo ese conjunto de reglas que he heredado de la tradición, que he heredado de, de todo, del espacio cultural en donde me envuelvo. Porque también es ser crítico también con la cultura. Una cosa es heredar una sociedad, una cultura, y otra cosa es que podamos transformar esa herencia cultural, social, política con nuestras ideas. Entonces vemos que